hacer un agregado del comentario de lo que estamos debatiendo, ¿no? Que tiene que ver con la posición del Poder Judicial alrededor del tema de la prisión preventiva, y que es conexo a lo que se acaba de señalar y que va mencionado también el doctor Neira, estos casos, megacasos, ¿no? Emblemáticos. El doctor Lecaros estuvo en la Comisión de Constitución hace algunas semanas y dijo que el canal de televisión del Poder Judicial en algún momento había tenido más rating que el Mundial de Fútbol. Y se refería al caso emblemático, llamado así, de la señora Keiko Fujimori. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cosa es un caso emblemático? Es decir, ¿por qué en determinados casos, por la resonancia o por la popularidad o por el hecho notorio de su atracción mediática, un caso es tratado de una manera, digamos, en el sentido de que se transmite por televisión, y otros casos que no son emblemáticos y que no son de personas conocidas no se transmiten por televisión? Con la diferencia que un juez, un fiscal que sale en televisión y tiene 5 millones de personas que lo están viendo, no es lo mismo pues que un juez exactamente en la misma situación con 25 personas que están delante de él nada más, ¿no? No digo que cambie de posición, sino que es distinta la forma de la actuación. Y entonces eso no podría configurar una suerte de desigualdad ante la ley de las personas. Lo pongo como una especie de apostilla, digamos, lateral, ¿no? Porque no es directa del tema, pero tiene que ver, porque allí es donde hemos visto el desarrollo del procedimiento que establece el Código Procesal Penal, pero solamente para este tipo de casos. Cuando son casos que no salen en los periódicos y uno los rebusca, se ve que hay en la mayoría de ellos tratamientos distintos. Entonces, ¿será esta o podrá ser esta en el futuro alguna preocupación que se pueda tener en el ámbito del Poder Judicial a efectos de evitar que estos casos tengan una desigualdad con respecto a otros? Gracias, congresista Mulder. Doctor Neira, si desea respuesta o continuar con su posición. Sí, gracias más bien por las intervenciones. Bueno, hay varios temas, ¿no? De repente podemos empezar por el último que ha planteado el señor Mulder. ¿Cómo es el asunto? A ver, nosotros estamos en una transición de un cambio del Código Antiguo, del 40, donde la instrucción era reservada, no habían audiencias. Del 100% de casos, solo el 10% procesos ordinarios tenían juicio oral, el 90% eran sumarios, el mismo juez que instruía sentenciaba sin audiencia. Por lo tanto, casi nadie se enteraba de los casos. Pocos casos iban a juicio oral, no habían casos emblemáticos también en esas épocas. Ustedes se acordarán, ahora en los medios se están sacando de vez en cuando algunos casos de violación a la libertad sexual, de homicidios famosos que hubieron. Era diferente porque había menos medios de comunicación social. Cuando empieza la reforma, para empezar, nosotros hemos tomado alguna influencia de Chile, alguna influencia de Colombia, también algo de Costa Rica. ¿Y qué pasa? Las reformas procesales penales se producen en toda Latinoamérica y Centroamérica. O sea, excepto Uruguay, todos están en reformas procesales penales y hay un código procesal penal tipo para Iberoamérica, que es de 1988. Lo hicieron 3 grandes juristas, son muy conocidos, usted es abogado, seguramente sabe de ellos, Julio Mayer, que es argentino, después Ada Pellegrini Grinover, que es brasileña, y después el tercero es Bernal Cuellar, que es colombiano. Los 3 hicieron ese código procesal penal tipo para Iberoamérica y sobre esa base más o menos hicimos toda Latinoamérica y Centroamérica nuestra reforma, más instituciones de España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, ¿no? También por el caso ese que ustedes saben, que arrancamos en enero del 2001, por los problemas que hubieron en el año 2000, tuvimos que reformar el Código Antiguo en 100 artículos. Y para eso tuvimos que traer información de Italia. En Italia hubo un caso de Mano Puliti contra 1.300 imputados, igual que el caso que se tuvo que investigar y jugar acá contra 1.300 imputados. Y entonces vino información de allá y se hizo el tema de la colaboración eficaz. De ahí copiamos el tema también de Colombia. En Colombia también ha habido terrorismo, el tema de la FARC. O sea, en realidad eso se adecuó a los problemas que habían en su época. Ustedes recordarán, cuando se sacó la ley de colaboración eficaz, el 21 de diciembre del 2000 fue la ley 27378. Lo que nunca había pasado, se incluyó que esté el procurador.
Que el procurador esté en las colaboraciones eficaces porque no confiaban en nosotros ni en el Ministerio Público. Salíamos de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial, del Ministerio Público, y por lo tanto se pensó que con la figura del procurador estas negociaciones iban a ser mejor, y ustedes se acuerdan de esas épocas. Ya cuando entra el Código Procesal Penal, el decreto legislativo 957, desde julio del 2006, ya no se permite que esté el procurador. Solamente tiene que estar el fiscal, el imputado, su abogado, y una vez que terminemos ese proceso, para el tema civil, recién va a entrar el procurador. Pero primero vamos a ver qué imputaciones hay, si se pueden corroborar y todo, o sea, la parte penal. Entonces, en estas reformas procesales penales, lo que se pensó es instalar un sistema de audiencias públicas. O sea, la gente no confía en la justicia en general, en Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, la sociedad tiene derecho a saber en Latinoamérica y Centroamérica cómo se realizan las audiencias previas al juicio oral. Las medidas de coerción personal están dentro de las audiencias previas al juicio oral. Entonces, tiene derecho a conocer o no. Y entonces, lo que el Código Procesal Penal dice en el artículo 1, el juicio oral es público, pero el juicio oral es cuando termina la etapa intermedia. Acá estamos hablando de la investigación preparatoria. Y más bien, una regla en la investigación preparatoria es que la investigación preparatoria es reservada. Y la discusión fue la siguiente: ¿y las audiencias que se realizan en ese interín deben ser públicas o deben ser privadas? Y entonces, en Chile fueron públicas. En Colombia fueron públicas. En toda Latinoamérica y Centroamérica fueron públicas. ¿Y cuál fue el argumento? No tenemos jurado popular. Como no tenemos jurado popular, el pueblo no participa en la impartición de justicia. Me acuerdo que en la época del señor Alan García se quiso incorporar la figura del juez ciudadano, ¿no? del jurado escabino, un juez profesional, dos del pueblo, pero no se aceptó. Entonces, hemos tenido alguna vez jurado popular en 1863, me acuerdo. Tuvimos por 3 meses para los delitos de imprenta, por medio de la comunicación escrita en esa época. Después no tuvimos más jurado popular. Entonces, la cuestión es: ¿qué participación puede tener el pueblo en la justicia penal si no puede saber qué es lo que está pasando? Y entonces, por eso se interpretó a la chilena, a la colombiana, a la costarricense, que las audiencias que se realizan previas al juicio oral durante la investigación preparatoria, por una cuestión de transparencia, para que puedan controlar el trabajo de jueces, fiscales, defensores, va a ser accesible a todos, salvo cuando haya que proteger la indignidad sexual en casos de la víctima, en delitos sexuales, salvo que haya problemas de seguridad, también en esos casos va a ser privada. Y o cuando haya una ley que lo prohíba. Solo tenemos una ley que prohíbe que la audiencia sea pública, que es la terminación anticipada del proceso. En la terminación anticipada del proceso no sabemos lo que va a pasar, porque va a haber una negociación, una provisional, no sabemos si se va a concretar el fiscal, imputado, defensor. Entonces, imagínense si es pública y después el juez la desaprueba. Si la desaprueba, ya todo el mundo sabe que ese señor se quiso acoger, ¿quién va a creer en su inocencia en el juicio? Entonces, por esa razón... Permítame una... Claro que sí, claro una que sí. pregunta. La dicotomía no está en que sean públicos o privados. Claro, debe haber reservadas en muchos casos, menores de edad, etcétera, sino en que dentro de los públicos hay los que se pasan por televisión y los que son simplemente públicos con la puerta abierta, como siempre fue el proceso penal. En el proceso penal, yo recuerdo en la época de estudiante, uno se iba a pasear al Palacio de Justicia, después estaba abierta la puerta y veía un juicio, porque eran públicos. Pero cuando se transmite en directo por televisión, ya no es lo mismo que sean públicos, es ya distinto a los demás porque suscita una audiencia espectacular, y los medios de comunicación, que son organismos de presión evidente en toda sociedad y que inducen, terminan siendo para el juez una presión grande, y obviamente el juez considera lo que se llama ahora últimamente la opinión pública a la hora de emitir un fallo, que probablemente no lo emitiría si es que fuese una sesión pública, pero simplemente con la puerta abierta. Entonces, allí es donde yo encuentro la preocupación, en el denominado emblemático, el caso emblemático, la decisión que se toma de que este juicio se transmite y este juicio no se transmite. Entonces, hay en el fondo una predisposición a que una persona, estando en conocimiento de que lo están viendo por televisión, y como dijo el doctor Lecaros, con más rating que el Mundial de Fútbol, entonces su juicio va a estar imbuido de esa responsabilidad. No sé si a favor o en contra, pero evidentemente no va a ser lo mismo de si esto está en una audiencia de trabajo con un ambiente, digamos, como este, ¿no? Entonces, ese es el punto. Determinar dentro de la publicidad del proceso cuáles son aquellos que merecen este calificativo de emblemático, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Saludamos la presencia de la congresista Marisol Espinosa. Me pide interrupción del congresista Pedro Lechea.
La palabra, ¿sí? Sí. Sí. Gracias, presidente. Saludos al doctor. Claro. Dentro de la línea desarrollada por el doctor Mulder, mi colega, en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, los casos emblemáticos muchas veces se demoran. Inclusive en Estados Unidos se puede ver dibujos de lo que sucede dentro de la sala, pero no hay en ningún momento la prensa interviene. Están afuera, sesiones reservadas. La imparcialidad es uno de los criterios más importantes dentro de los procesos. Inclusive, cuando se determina al jurado, se les llama y se les pregunta qué tanto conocen del juicio. Y dependiendo del grado de conocimiento, se les descarta. Más conocimiento no son seleccionados. Porque la justicia, tanto en Inglaterra como en países que he podido también comparar sobre lo que hemos vivido últimamente, es de que las personas alrededor del juicio tienen que garantizar la imparcialidad del caso, no solamente por su calidad moral, sino evitar el contagio de prensa, que siempre está latente. Entonces uno sabe que cuando exige o llaman al jurado de turno, estos son descartados inmediatamente si tienen mucho conocimiento del caso, porque significa que no va a haber la imparcialidad del caso. Inclusive el juicio que ha tenido últimamente la princesa de España con el atleta Casado se ha demorado 3 años, y cuando el juicio se dio nadie se había dado cuenta que se había dado, para evitar la presión mediática. Yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tener muchísimo cuidado, doctor, y de cuidar que la imparcialidad de la justicia nos lleve eventualmente a que no estamos frente a una venganza, sino a la justicia. Y un solo pequeño detalle sobre otro tema mencionado por mi colega, el señor Becerril. No nos olvidemos que el Perú ha sido sancionado por presentar tanto a la señora Lori Benson como al señor Abimael Guzmán en traje a rayas en una reja. O sea, la justicia internacional hoy día exige que las condiciones, y sobre todo el Perú, que es un país garantista de leyes, el reo tenga las condiciones de imparcialidad y de respeto a sus derechos humanos. O sea, cualquier tipo de presión que se pueda poner, tengamos cuidado, podría declararse nulo el caso si es que este es planteado internacionalmente. Las sanciones las hemos recibido justamente en estos casos emblemáticos, que si bien hubo una satisfacción posiblemente de algunos que miraban esta presentación de un reo buscado por todo el mundo disfrazado con traje de rayas en una jaula, pero eso nos ha costado caro. Nos ha costado caro como país por las sanciones que hemos recibido. Entonces, el tema de la prisión preventiva y la ejecución penal, cuando está muy cerca la política, tengamos muchísimo cuidado. Gracias. Gracias, congresista Orechea. La congresista Karina Beteta quería hacer uso de la palabra para... Congresista Beteta puede hacer uso de la palabra para que el doctor Neira pueda continuar. Gracias, presidente, por su intermedio saludar al juez supremo. Sí, efectivamente, seguro algunos cuestionan el por qué en el Parlamento podamos estar evaluando y haciendo un análisis respecto a las prisiones preventivas. También es natural que muchos, posiblemente en algunos casos, puedan justificar la aplicación de esta norma para que se pueda garantizar que la persona que está siendo imputada por la comisión de algún delito no pueda fugar del país y quizás evitar que, como dicen, que haya obstrucción a la justicia y otros argumentos más. Sin embargo, y aquí mi pregunta quizás al juez supremo, por ejemplo, cuando ellos manifiestan y dicen que sí, la prisión preventiva, si bien es cierto, se viene aplicando en su mayor dimensión, quizás a partir de estos famosos decretos del 1307, dados en diciembre del 2016, que amplían mayor plazo para que la persona pueda estar privado de su libertad a efecto de poder seguir una investigación en su contra. Sin embargo, me gustaría saber, sé que
la respuesta seguramente va a tener que ser bien pensada porque mañana algunos titulares malintencionados podrían entrever alguna confusión de la respuesta que seguramente nos van a manifestar aquí. Le digo esto más allá del tema de los megacasos, como dicen, o más allá del tema político, o que le guste a quien le guste o no le guste, cómo deben de ser juzgado tal o cual persona, sino aplicar lo que dice la norma. Por ello es de que para ser jueces y fiscales, ellos no tienen que tener, digamos, una afiliación partidaria. ¿Para qué? Para impartir una justicia realmente enmarcada en la Constitución y enmarcado en nuestros ordenamientos jurídicos. Pregunto esto, por ejemplo, ¿cuál es la opinión personal que nos gustaría, porque ustedes son los que finalmente aplican la norma? ¿Usted cree que no debería haber ninguna modificación respecto a las prisiones preventivas tal conforme están enmarcadas actualmente en nuestra, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta que al momento de haberse dado en estos últimos tiempos estas prisiones preventivas ni siquiera se han respetado los requisitos mínimos que te piden para que puedan privar de la libertad hacia alguna persona investigada, que van en muchos de los casos al extremo de 36 meses? Por ejemplo, ¿no?, la Constitución política señala en forma clara que a nadie se le puede imputar una responsabilidad que no ha sido aún todavía declarada judicialmente. Entonces, estamos hablando de la presunción de inocencia. ¿Hasta qué punto se ha, digamos, debilitado este principio constitucional de la presunción de inocencia, si desde el primer momento que ustedes, como a pedido del Ministerio Público, ya pueden, digamos, hacer un adelanto de una sentencia? Porque es un adelanto de la sentencia que te lleva a la convicción, primero, de que esta persona tiene responsabilidad directa en los hechos que se les está investigando, que la pena sea mayor y que no haya, dice, no, que haya peligro de fuga. Entonces, siendo un presupuesto más importante que dice la Constitución, ¿cómo nos puede llevar a quizás a que se pueda hacer una mejora en cuanto qué presupuestos más podría considerarse realmente para que no haya abusos también de estas medidas de prisiones preventivas? Porque a nadie le va a devolver ni el honor, ni la reputación, ni el pasar quizás con su familia o qué sé yo, el haber estado privado de su libertad por más de un día, una semana, si al final, después de 5 años de una investigación, te determinan inocente. ¿Usted cree que ahí debería aplicarse una sanción a los magistrados que no habrían evaluado bien, digamos, el caso, y se hayan adelantado por presiones mediáticas a solicitar una prisión preventiva, ya que incluso actualmente está vigente, la Constitución no ha sido modificada? Aquí en el artículo 2, si mal no... Sí, en el artículo 2, inciso 24, F, en el último párrafo, dice: las autoridades, por una detención preventiva, ¿no?, de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Lo dice la Constitución y esto está vigente, no ha sido modificada. Entonces, ante ello, ¿cómo cree que podría ir una mejor administración de justicia respetando esta presunción de inocencia y también preservando y cuidando que altos cabecillas de bandas criminales seguramente puedan evadir la administración de justicia? ¿Cómo cree que podría mejor aplicarse y en qué basaría usted, dentro de su experiencia, quizás hacer una mejora en cuanto a la normatividad vigente? Gracias, congresista Beteta. El doctor Neira puede continuar con su exposición. Muchas gracias. Bueno,
Las leyes las hace el Congreso de la República o ustedes delegan al Poder Ejecutivo para que saque normas. La última vez que se modificó el artículo 268 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con la prisión preventiva, fue el 19 de agosto del 2013, o sea, hace 5 años.